Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta doble escena del Evangelio de este domingo tiene un común denominador. Es Jesús que ve el fondo de la persona. Tanto los escribas, que andan con un amplio ropaje y que aman las reverencias en las plazas, como esta pobre viuda que no echa más que 2 monedillas, son otra cosa distinta de lo que parecen. Y el Señor ve justamente el fondo. En realidad, la vida es una cuarta dimensión de la materia. Los seres inanimados tienen 3 dimensiones y los seres vivos tienen una cuarta, que es la organización. Están organizados. De ahí viene la palabra organismo. Son partes al servicio del todo. Y así, por ejemplo, una planta o un árbol tiene raíces, tiene un tronco, tiene unas ramas, tiene unas hojas o incluso unas flores. Cada una de estas partes sirven al conjunto, hay como una cierta organización interna. Y si la vida es algo interno, en el caso del hombre, además, en el caso de la vida hominal, es algo oculto, todavía más, porque la vida externa, la vida interna de las plantas se manifiesta en primavera, externamente, pero la vida oculta del hombre puede no manifestarse por fuera. Puede permanecer oculta. Se suele decir que el rostro es el espejo del alma, pero esto no es exactamente así, y menos en nuestra era cosmética. El rostro se puede disimular y uno por dentro puede tener una corrupción que no se manifiesta por fuera. Un antiguo sacerdote y periodista extraordinario publicó un célebre artículo titulado La corrupción secreta, en el que describe cómo de niño le decían que el bien era estupendo y el mal, en cambio, pues te hacía daño y te destruía, pero que él veía exactamente lo contrario. A su alrededor, los malotes de clase eran los triunfadores. Apenas estudiaban y lo pasaban en grande y, sin embargo, terminaban aprobando a base de estudiar en el último momento, copiar un poquito, hacer la pelota. Que había que esperar tiempo, años, hasta que esa corrupción interior, en este caso y en este ejemplo la pereza, se manifestase externamente, en forma de no poder estudiar lo que a uno le gustaría porque no tiene la calificación necesaria, o en forma de ser despedido en una reducción de plantilla, puesto que uno es de los trabajadores poco eficaces, o en forma de ruptura matrimonial porque no se colabora y no se sirve con obras. Facturas impagables que además se manifiestan en la madurez de la vida cuando tienen difícil remedio. Uno puede tener una corrupción interior que no se manifieste externamente. Uno es mejor o peor persona por dentro. No por fuera, sino por dentro. La dignidad de la persona, a diferencia de lo que ocurre con los animales que tienen una vida céntrica, un ratón, por ejemplo, para un ratón el universo, el mundo, se compone de 2 mitades: los quesos, es decir, las cosas que le convienen, y los gatos, las cosas que le amenazan. Un ratón no sabe lo que es el queso, pero tiene un instinto
una estimativa que le lleva hacia el queso. Sabe que aquello es bueno para él y no sabría clasificar en el reino animal que es un gato, pero sabe que es una amenaza y huye de él. Y las cosas que no le afectan de ninguna manera, ni positiva ni negativamente, simplemente las ignora. No sabe nada de astronomía o de microcosmos o de arte. En cambio, el hombre es pura apertura. El hombre se interesa por todas las cosas independientemente de cómo nos afecten. Incluso de las cosas que ya no son, como es la historia o el futuro, que todavía no es, o de las cosas espirituales. Nos interesamos por todo y somos capaces de descubrir lo que vale en sí mismo, ¿no? En cuanto afectante. Y somos también capaces de ponernos en ese esquema global, en esa visión global de todas las cosas, en nuestro sitio. Es decir, no en el centro, como en el caso de los animales, sino que somos capaces de llevar una vida excéntrica, fuera del centro. Somos, de alguna manera, se ha dicho, representación de lo absoluto. Es decir, que podemos ver las cosas como las ve Dios, dando a las cosas el valor que objetivamente tienen, y a nosotros mismos también. Esto ocurre por dentro. Esto es lo que se denomina el corazón de la persona. Suele decir que una persona vale lo que vale su corazón. Esto no se percibe a primera vista. Es una belleza profunda que se percibe solo con el trato. Y aún así, ni siquiera con un cierto trato superficial, sino un trato muy profundo, muy intenso. Algo que para Jesús no se necesita porque al primer golpe de vista ya se da cuenta de quién tiene delante. El valor de la persona es así un valor profundo, está en su corazón. No es lo que aparece por fuera, y eso es lo que Dios ve. Esto tiene muchas consecuencias, sobre todo en nuestra cultura de la imagen. De lo importante es lo que se ve por fuera, lo invisible no existe. Y esto determina el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones personales. Esta importancia del mundo interior, de lo que hay dentro, determina que nuestras relaciones con los demás, según ese mundo interior sea rico o sea pobre, también esas relaciones sean sanas o sean muy frágiles y se rompan fácilmente. Las relaciones humanas pueden tener distinta intensidad. Dos personas pueden entrar en contacto físico y aquello no es necesariamente una relación personal. Al doblar una esquina pueden chocar, por ejemplo. Y esa es un tipo de relación semejante a la de una roca que cae de la montaña y golpea contra otra roca. O bien, dos personas pueden tener una relación de competitiva, de tipo más bien biológico. No todas las relaciones entre individuos son relaciones propiamente personales. Dos seres humanos pueden entrar en una relación física, como por ejemplo dos personas que doblan una esquina y chocan, y es una relación equivalente a la que tiene una roca que cae de la montaña y choca contra otra roca. O pueden tener una relación de tipo biológico, enérgico, como la que tienen por ejemplo dos atletas que compiten en un estadio por ver quién llega antes, semejante a la que pueden tener dos galgos que también corren en otro estadio. O pueden tener una relación pues de servicio, de dependencia y de servicio, como tiene quien trabaja para un tercero. Estas relaciones no son propiamente personales. La relación personal comienza dando un pasito atrás, observando al otro en su dignidad, una dignidad semejante a la propia, y entablando es una relación de respeto mutuo.
Ahí empiezan las relaciones propiamente personales, lo cual requiere, como digo, un conocimiento profundo del otro, recíproco y un respeto mutuo. Esas relaciones personales pueden tener a su vez más o menos calidad. Puede ser pues, de simple simpatía, de amistad, de amor conyugal o de caridad. Pero en cualquier caso, en todos los casos, las relaciones personales se establecen con el hondón del alma, con la verdad personal interior, no con lo exterior. Algo que explica por qué hoy vivimos en una gran crisis del amor. Vivimos en una sociedad de la imagen, donde lo que importa es lo aparente. No se conoce más belleza que la epidérmica, la superficial, la cosmética, la que se puede construir, la que golpea a primer golpe de vista, pero que no siempre está respaldada por una belleza profunda, verdadera, el esplendor de la bondad. Y eso hace que las relaciones sean muy superficiales, muy instantáneas, muy poco densas y que se resquebrajen enseguida. ¿Cuántos matrimonios fracasan por aburrimiento? Porque se han entregado y en realidad no tienen nada que darse. Porque al tercer día que desayunan juntos ya se aburren, no tienen nada propio o no tienen virtudes para poder preocuparse el uno del otro y servirse y hacerse felices. O son muy incultos, o son muy poco virtuosos, o son muy sensuales, o son muy superficiales, muy decepcionantes. Por eso el mundo interior se manifiesta en la calidad de las relaciones exteriores. Y hoy que vivimos en una sociedad muy sensual, muy de las apariencias, eso se manifiesta en que las relaciones personales también son así, son frágiles. Se rompen los matrimonios, los amigos no son fuertes, es decir, que no acuden en los momentos de verdadera necesidad, fallan entonces, en fin, todo se resquebraja y nos volvemos individualistas, o lo somos, y justamente por eso, porque hay pobreza interior, nos convertimos un poco en animales, caemos en la existencia céntrica de los animales. Esto es una verdadera desgracia a nivel personal y social. Hemos de procurar, a la hora de entablar relaciones con los demás, mirar al fondo, reconocer quién está ahí, quién hay. Aquella persona que se casó, o mejor, que se enamoró de otro, y después de un poco de tiempo de trato, escribía: le miré a los ojos y no había nadie dentro, no había nadie. Era pura fachada, un chasis, era pues pura cosmética, pura apariencia y pura moda, como los fariseos. Es puro fariseísmo, pura hipocresía. Vivimos en una sociedad así, y que explica, por otra parte, el boom de las redes sociales, que es una ventana donde nos mostramos de forma optimizada, donde damos al mundo una imagen que no siempre, muy pocas veces incluso, se corresponde con la realidad. Lanzamos al ciberespacio imágenes optimizadas que muchas veces no corresponden a ninguna persona real, pero tienen autonomía y funcionan, y muchas veces tienen miles, millones de seguidores. Pero la persona real, en cambio, es pobre, decepcionante, no pocas veces es una persona como consecuencia de esto también muy desgraciada. Si se conoce personalmente, no sería reconocible con aquel otro. Por tanto, hemos de hacer paladar. Esto es fundamental para entablar relaciones sanas y fuertes. Paladar para distinguir la belleza externa de la belleza profunda. La belleza es un trascendental, es decir, una propiedad que tienen todas las cosas, pero curioso porque tiene esta ambigüedad. Hay una belleza externa que se ve a primera vista y una belleza profunda, el esplendor de la verdad, que se conoce únicamente por el trato. Esto también tiene su manifestación artística. Cuando vemos
un cuadro, por ejemplo, un retrato, que no solo está hecho técnicamente muy bien, sino que de alguna manera manifiesta un poco del alma del protagonista, eso es una obra de arte. Porque solamente con el trato se conoce el fondo de la persona. Y un retrato que ahorra ese trato o incluye ese trato, pues no está al alcance de cualquiera. Hace falta dominar la técnica, pero también tener un don, un talento, que es lo que hacen los creadores de iconos orientales cuando se retiran a la oración y hacen penitencia antes de dibujar un icono que efectivamente después transmite algo de espiritualidad que tienen dentro. Así que una pedagogía fundamental para las relaciones es no quedarse en la superficie, no entregarse a la apariencia, a las modas, ni siquiera al feísmo. Hay tantas personas que se visten de manera descuidada como manera de protesta, simplemente, pero que no es más que un tributo a la moda, y en cambio ir al fondo, el corazón de las personas, del propio y de las personas, para que de ahí puedan surgir relaciones sanas y fuertes. Y esto que estamos meditando se aplica evidentemente también al trato con Dios. En el pasaje del Evangelio, Jesús observa cómo la gente echa dinero en la hucha y hay una mujer, una viuda pobre, que echa 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Un cuadrante sería traducido a nuestras monedas aquí en Europa, lo equivalente a más o menos 3 euros. Que es todo lo que tenía para vivir. Y Jesús da un brinco porque aquella mujer ha echado más que el resto. No en cantidad, pero sí en calidad. Es todo lo que tiene. Es decir, ha dado todo, se ha dado totalmente. Así como las relaciones humanas se alimentan de la verdad interior, con más razón todavía la relación con Dios. Dios ve de oficio, sin ningún esfuerzo, lo que hay en el centro del corazón. No le engañamos, aunque llevemos amplios ropajes como los fariseos, o aunque materialmente demos muy poco, Él sabe lo que hay en el corazón. Y según eso surge o no surge la relación. Esto es lo que explica por qué tantas veces nuestros actos de piedad no producen el fruto que esperamos, porque los hacemos de manera remisa, es decir, un poco a regañadientes, a medias, procurando quitárnoslo de en medio, cuando Jesús está viendo justamente eso, el corazón. ¿Qué pasaría si en la calle se encuentran 2 personas que se saludan con mucha cordialidad, pero una de ellas, al menos, está deseando que aquel encuentro acabe porque tiene prisa o porque aquel otro no le cae muy bien? Por su corrección exterior, ese corazón que no está conforme con esa relación no se ve. Y cuando finalmente se despiden, el otro se puede ir pensando qué simpático, qué amable o qué bien me cae o cuánto nos queremos. Pero en el caso de Dios este engaño no es posible. Él ve perfectamente nuestro corazón y sabe si estamos con Él o no, por dentro también o no, si estamos amándole o no. Por eso en la relación con Dios se aplica más que en ninguna otra ese dicho de obras son amores y no buenas razones. No basta con la buena formación, no basta con las buenas palabras, ni siquiera bastan con los buenos hechos externos, sino qué pasa en el corazón, qué estoy queriendo, qué busco, qué busco. La mejor manera de rezar es rezar con obras, rezar con hechos, hacer lo que debemos, la obligación de cada instante, las obligaciones naturales, familiares, hechas con amor y ofrecidas al Señor cara a Dios. Si nos tomamos al Señor en serio durante el día, si la amamos con obras, si nos levantamos a la hora, si aprovechamos el tiempo, si servimos a los demás, si cuidamos las cosas pequeñas y todo eso mirando al Señor y como forma de amarle, de acariciarle, después si vamos a la oración estaremos muy relajados porque vamos a estar con aquel que sabemos que amamos y con aquel que sabemos que nos quiere.
No vamos a la oración a demostrar al Señor el cariño, lo hemos demostrado durante el día. Si le tomamos en serio durante el día, Él nos toma en serio en la oración. Y, nos llena el corazón y nos descubre su rostro al leer el Evangelio y, nos incrementa las virtudes y los sentimientos y los grandes deseos y las obras y se entabla una relación muy intensa. Por eso lo fundamental de la vida espiritual, que también se denomina vida interior, es oculto, es oculto. Consiste en tener secretos con Dios, cosas que nada más sabe Dios y cada uno de nosotros. Esto es fundamental. Lo contrario de la trascendencia es la transparencia. Lo contrario del culto es la manifestación. El culto es oculto, es algo que se ofrece únicamente a Dios. Algo que ocurre entre Dios y nosotros, es verdadero. En el caso de esta mujer viuda pobre, lo oculto era que esas 2 monedillas, eso no era oculto, todo el mundo podía ver que había echado 2 monedillas, que esas 2 monedillas era todo lo que tenía para vivir. Esto no lo va pregonando, no lo hace para que le vean, para que le aplaudan, para que se lo reconozcan, sino simplemente porque Dios lo sabe. Por eso para crecer en vida espiritual, nada mejor que esto. Procurar que haya secretos entre Dios y nosotros, secretos de amor, pequeños secretos de amor durante el día, detallitos que no ve nadie, sacrificios, palabras, palabras del corazón, movimientos del corazón, propósitos, deseos de gloria a Dios, cosas que no ve nadie más que el Señor y nosotros. Cuando eso existe, cuando hay vida, cuando no es un invierno el corazón, sino que es exuberante, porque hay obras, porque hay pájaros, hay flores, hay vida, entonces hay auténtica vida interior. Dios ve el fondo del corazón. Valemos lo que somos delante de Dios. Decía Kierkegaard que un hombre delante, un vaquero, un pastor delante de sus vacas, pues es una autoridad, es alguien. O un ciudadano delante del Estado, pues también es alguien. O uno delante de sus amigos o delante de sus padres, es alguien. Pero todas esas relaciones no nos devuelven nuestra auténtica verdad. Somos lo que somos cuando nos relacionamos con Dios. Eso es lo que somos. Lo que somos delante de Dios, eso somos y nada más, decía San Francisco de Asís. Y ante esa mirada hemos de vivir. Dios nos mira, Dios nos ve, eso siempre, al margen de nosotros. Pero qué diferencia el que queramos voluntariamente, positivamente, ponernos bajo esa mirada, vivir bajo esa mirada. Hay miradas que hacen daño, hay miradas que son posesivas, o hay miradas de indiferencia, o hay miradas de reproche. Pero también hay miradas que exaltan, que llenan, que fortalecen, que rejuvenecen la mirada de una madre. Así es la mirada de Dios. No hemos de esquivarla, hemos de buscarla, hemos de ponernos ante su mirada, hemos de caminar ante su mirada, avanzar por el día sabiéndonos mirados por Dios. Y ante esa mirada, hacer o dejar de hacer, sonreír por fuera o por dentro, hablar, obrar, vivir así, en lo oculto, lo que nada más Dios ve. Vivo, dijo Mankel, vivo de lo que los demás no saben de mí. Hemos de procurar tener durante el día secretos, pequeños y grandes secretos con el Señor, y estar contentos de dejarlos en sus manos. Él nos los recompensará enormemente. Decía Francisca Javiera del Valle que cada vez que durante el día ofrecía al Señor un pequeño sacrificio, Dios se lo recompensaba, dándole hambre de Dios, le rondaba, una especie de como de partido de tenis sencillito, ¿no? Un peloteo, donde ofrecemos al Señor una cosa y Él nos la devuelve siempre, siempre, incrementada, aumentada, siempre con más gracia. Bien, estos son dos posibles enseñanzas del Evangelio de este domingo. Dios ve el fondo del corazón, el fondo del corazón. Somos lo que somos delante de Dios. Vamos a mirar y a valorar en nuestra era de la hipervisibilidad, de la imagen, de la coacción icónica. Vamos a valorar en cambio lo que hay en el fondo del alma. No lo que los demás ven, no la imagen, no la opinión de los otros. Vamos a cambiar de morada para nuestra
imagen y para nuestro corazón. En lugar de vivir en la cabeza de los demás, en el corazón de los demás, vamos a vivir en el corazón y en la cabeza del Señor. Y nos llevaremos la sorpresa de que el Señor siempre piensa muy bien de nosotros, mejor de lo que merecemos, y nos llena el corazón, nos lo recompensa. Y se establece entre ambos, entre el Señor y cada uno, una relación personal muy intensa, muy sana, muy feliz, que desborda después en beneficio de todos los demás. Y como consecuencia de esa relación entablaremos también relaciones humanas de la misma forma, de ese tipo, fuertes, sanas, que hacen felices a los demás.